Muy buenas noches, vamos a dar comienzo a este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día vamos a meditar en la continuación de la serie que veníamos haciendo acerca de la familia. Hace algunos domingos atrás estuvimos hablando sobre el matrimonio. Hoy día vamos a retomar esta serie y vamos a meditar en qué es la familia. Para ello vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de los Jueces, en el capítulo 2, versículo 10. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Vamos a orar a Dios por esta palabra para que bendiga nuestras vidas. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosísima palabra que tú pones delante de nosotros, Padre mío. Yo te agradezco esta palabra y te pido que ella fortalezca nuestras vidas espirituales porque, Señor amado, es palabra que sale de tu boca. Bendito Dios, tu Santo Espíritu vaya fortaleciendo, vaya edificando cada corazón que tiene la oportunidad de oír esta palabra en esta noche, como así también aquellos que tendrán la oportunidad de oírla en los días posteriores. Te ruego también, Señor amado, por que tu Santo Espíritu vaya poniendo palabras en mi vida, en mi corazón, las vaya depositando y me permita también ir hilvanando aquellas palabras, Señor, que sean tuyas y no mías. Todo te lo rogamos, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, nuestro amantísimo Salvador. Amén. Bien, este libro, mis hermanos, es un libro muy precioso que se considera parte de la historia profética del pueblo de Israel. Y los eruditos dicen que el periodo de los jueces abarca entre el año 1400 al año 1050 antes de Cristo, ¿ya? Este libro se escribió en la época del rey Saúl, ¿ya? Y los eruditos y también la tradición hebrea indica como autor a el profeta Samuel. Recordemos que Samuel fue el último juez, ¿ya?, de Israel y posteriormente vino el rey Saúl. Y se escribió en el momento en que existía rey de Israel, porque en el versículo 25 del último capítulo, al terminar este libro, dice, y también lo cita en otras partes también, dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿ya? Entonces aquí la persona que escribe está hablando de este periodo donde no había rey, ¿ya? Y por implicancia, ¿no es cierto?, se da a entender que en el periodo en que él está escribiendo sí había rey. Y esa es una de las pruebas internas de este libro que utilizan los eruditos para indicar que es muy probable, especialmente debido a la tradición hebrea, que este libro lo haya escrito el profeta Samuel como último juez. Ahora bien, el pasaje que hemos leído nos relata lo que ocurre, mis hermanos, con Josué, ¿ya? Cuando Josué fallece, cuando él muere, ¿ya? Recordemos que Josué es el gran conquistador de la tierra de Canaán, ¿ya? Él fue el que, ¿no es cierto?, hace la conquista y va repartiendo la tierra a las tribus de Israel. Y dice aquí, ¿no es cierto?, en el pasaje que nosotros leímos, bueno, podemos leer el versículo 6 que dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla,
y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. O sea, mientras vivió Josué, el pueblo de Israel fue muy fiel a Dios. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, ¿ya? O sea, el pueblo fue fiel tanto a Josué como a los ancianos que quedaron de la época de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y el versículo 8 dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y aquí viene el pasaje que leímos, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, Josué y la generación posterior a él, toda esta falleció, ¿ya? Y mire lo que dice la Escritura acá. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni las obras que él había hecho por Israel. Mire lo que nos muestra este pasaje de la Escritura. Mis hermanos, y posterior a esto, a lo que sucede, dado que había una generación nueva que no conocía al Señor, entonces comienza un periodo de apostasía en el pueblo de Israel. Y fue tal este periodo, mis hermanos, que el libro de los Jueces muestra que el pueblo de Israel termina cayendo en una espiral, en un ciclo que tiene comportamiento de espiral, ¿ya? El pueblo de Israel, mis hermanos, se apartaba de Dios, ¿ya? Había sedición del pueblo, no se respetaba la autoridad de Dios, se perdía el temor de Dios. ¿Y qué es lo que hacía el Señor? Retiraba su mano de protección del pueblo de Israel. Y al retirar su mano de protección hacia su pueblo, entonces venían los enemigos del pueblo y comenzaban a oprimir al pueblo. Y cuando se sentían oprimidos, entonces, mis hermanos, ellos suplicaban a Dios. Volvían y tornaban su vista a Dios y suplicaban y rogaban y gemían y lloraban al Señor para que Él los libertara. Y el Señor entonces levantaba a un caudillo para salvación, ¿ya? Entonces ellos comienzan en este ciclo de sedición, de sujeción a un enemigo, de súplica al Señor a causa de ese enemigo, y luego de salvación de parte del Señor a través de un caudillo, un gobernador o un juez, ¿ya? Y cada vez que el Señor resolvía el problema, entraba la quietud en el pueblo, se relajaban y nuevamente volvían su rostro lejos del Señor. Y comenzaba la sedición, no respetaban la autoridad de Dios, perdían el temor a Dios y nuevamente Dios retiraba su mano protectora. Un enemigo venía, los oprimía, ¿no es cierto? Y ellos nuevamente suplicaban a Dios para la libertad y posteriormente el Señor mandaba salvación a través de un juez. Ese es el ciclo que se ve en el libro de los jueces y que parte justamente en el capítulo 2 desde el versículo 11 en adelante, ¿ya? Y este ciclo en este libro se repite 7 veces, mis hermanos. 7 veces. Iban en ese ciclo, cada vez peor, ¿ya? Entonces, es la razón por la cual, mis hermanos, al final de este libro dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía según le parecía lo correcto. No había guía, ¿ya? ¿Por qué? Porque se perdió esa generación de Josué
y sus contemporáneos, aquellos que conocieron las maravillas del Señor. Imagínense, mis hermanos, qué triste es esta situación. Un pueblo que conoció, hermanos, maravillas, pero milagros tremendos de grandes, como por ejemplo el haber salido de Egipto, ¿no es cierto?, con mano poderosa, el haber cruzado el Mar Rojo, también con mano poderosa, y finalmente todo lo que ocurrió durante su travesía por el desierto, la columna de fuego, el maná, la protección del Señor, mis hermanos. Y ellos, esa generación de Josué y sus contemporáneos, hablaban de estas cosas, pero una vez que ellos fallecieron, las generaciones posteriores ya no conocían a Jehová, ni tampoco recordaban aquellas cosas que Él había hecho por ellos. Entonces, esto que está describiendo aquí la palabra del Señor es algo que se repite, mis hermanos, en el pueblo cristiano. Son cosas que se repiten en el pueblo cristiano. Normalmente, mis hermanos, se dice que cuando Dios comienza un movimiento, levanta un hombre de Dios, a un hombre que comienza, que siente celo por Dios, que siente la pasión por el Señor, comienza ese movimiento y luego de 2 generaciones ya todo eso se desvirtúa y ya se pierde la pasión con la que Dios levantó a ese hombre y a quienes le acompañaron. Eso ocurre en todo movimiento cristiano, mi hermano. Son ciclos que ocurren en los movimientos cristianos. Y es por algo que ocurre eso. Y esto es lo que nos muestra la palabra del Señor. Lo que ocurre acá, mis hermanos, es que hay algo que está fallando. Y lo que falla aquí, lo que falló acá fue la familia. La familia. Eso fue lo que falló. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la familia? ¿Ya? Y eso es lo que vamos a tratar de mirar con la ayuda del Señor. Fíjense ustedes que la familia en la Biblia hace referencia a 3 ideas, ¿ya? La primera es a la casa del Padre, que es justamente lo que nosotros comúnmente conocemos, ¿ya? El padre, madre, hermanos, qué sé yo, la casa del Padre. Eso tiene que ver con la idea de familia, ¿ya? Esa es, digamos, la primera idea que muestra la Escritura. Pero también familia se le llama en la Escritura a un clan, ¿ya? Que consiste en un grupo relacionado, ¿ya? A través de la sangre, pueden ser familiares, qué sé yo, y forman un clan, ¿ya? O también una tribu. Son las ideas que presenta, por lo menos el Antiguo Testamento, y a lo cual se le nombra o se le llama familia. Pero también en el Nuevo Testamento, la palabra familia se usa para indicar la hermandad que debe existir entre los creyentes, ¿ya? Por ejemplo, Pablo habla acerca de la familia de Dios, o también habla acerca de la familia de la fe. Entonces, a través de la Escritura vemos que esa palabrita familia se utiliza para distintas ideas, ¿ya? Pero, mis hermanos, vamos a hablar en relación a lo que el significado que nosotros conocemos de familia. Yo traje acá algunos datos, algunas cosas que escribí para compartirlas con ustedes, ¿ya? En general, las familias, mis hermanos, se clasifican en uno de 3 grupos. Por lo menos hoy día los sociólogos, ellos clasifican las familias de esta manera, ¿ya? Primero está la familia nuclear, ¿ya? La familia nuclear o la familia clásica, como la conocemos nosotros, y que es justamente el tipo de familia que nos muestra el libro de Génesis en el capítulo 2, cuando dice, ¿no es cierto?, que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿ya? Ahí el Señor está dando una orden para formar una familia.
Y esta familia nuclear, como se le conoce hoy día, es un grupo familiar que consiste de una madre, un padre y los hijos, ¿ya? Es lo que nosotros entendemos como una familia clásica. Y este es el diseño de Dios, mis hermanos. Y hacia ese diseño nosotros debemos apuntar. Sin embargo, también hay familias sin hijos. Por ejemplo, un varón se casa con su mujer, ¿no es cierto? Y no tienen hijos, ¿ya? Y por diversas razones puede darse esta situación. Y esto también es algo que se muestra en la Escritura. Por ejemplo, Abraham y Sara eran sin hijos hasta que llegó Isaac, ¿ya? Y puede darse este caso también. Yo personalmente he conocido a través de mi vida historias de hermanas, hermanos que no tenían hijos o no podían tener hijos y Dios le concedió un hijo, ¿ya? Por lo tanto, puede ocurrir esto, que haya una familia de padres o de casados, ¿no es cierto?, que no tienen hijitos y que con el tiempo el Señor les puede dar un hijo, ¿ya? Entonces, claramente, este es el modelo que nos fue seguido consistentemente en la Escritura. Eso lo vemos, ¿ya? Vemos que esto nos fue seguido por las personas que nos muestra la Escritura. También, mis hermanos, hay una variación en este tipo de familia y también se conocen, por ejemplo, familias monoparentales, ¿ya? Que son familias donde hay un solo papito, ¿ya? Que puede ser creada por la maternidad soltera, ¿ya? Puede ser creada por el divorcio o también por la muerte de un cónyuge, en cuyo caso, ¿no es cierto?, queda un padre con sus hijitos, ¿ya? La historia de Ruth y su suegra, por ejemplo, ellas son un claro ejemplo de una familia monoparental, luego de la muerte de sus esposos. Entonces, ese es un tipo de familia y algunas variaciones que tiene ese tipo de familia, que es la familia nuclear, ¿ya? Así es como se le conoce. Hay otra categoría de familia que tiene que ver con la familia mixta. Y es un grupo familiar creado por segundas nupcias e incluye a hermanastros y padrastros, ¿ya? Un ejemplo de esto se ve en la historia de Jacob en el libro de Génesis, cuando se nos habla que él tuvo hijos con dos hermanas, Lea y Raquel, y también algunas de sus criadas. Entonces, todos los hijos de Jacob fueron de alguna manera hermanastros, ¿ya? Y dentro de estas familias mixtas también están las familias adoptivas, ¿ya? El concepto de adopción y criar hijos que no son biológicamente relacionados o esta idea también está alineada con los principios bíblicos también de ocuparse del vulnerable, del pobre. Muchas veces hay, por lo menos acá en Estados Unidos se ve mucho, que hay matrimonios que, preocupados de hacer el bien, ellos adoptan niños, ¿ya? Son tipos de familias también que se conocen como familias mixtas, ¿ya? Y también está la familia extendida, ¿ya? La familia extendida son los parientes más allá de los niveles de familia nuclear y mixta, es decir, estamos hablando de primos, de tíos, tías, abuelos, bisabuelos. Y en el Antiguo Testamento era común que múltiples generaciones vivieran juntas, es decir, a eso se le llamaba clan, donde vivían primos. Por ejemplo, el caso de Lot con Abraham, ellos convivían juntos, eran un clan hasta que posteriormente pasaron a ser una nación. Entonces, esas son las categorías de familias, ¿ya?, que se indican hoy día, como se clasifican hoy día, y que también se ven en la Escritura, ¿ya?
Ahora, la familia es el lugar donde se encuentran algunas cosas que son importantes para las personas, como por ejemplo apoyo económico, ¿ya? Eh, en una familia se encuentra ese apoyo. Hay comida, hay ropa, hay vivienda, etcétera. Se provee aquello. Lo segundo es que hay apoyo emocional, ¿ya? Y eso tiene que ver con intimidad, con compañerismo, con sentido de pertenencia. También en una familia se encuentra la idea o se nutre la idea de socialización del niño, es donde los hijos comienzan a socializar, ¿ya? A tratar de conversar con padres, con hermanos, etcétera, ¿ya? Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con la crianza de los hijos, la buena paternidad, etcétera. También la familia es donde se encuentra el control de la sexualidad, ¿ya? En el caso del matrimonio, que es parte importante de la familia. Y también, mis hermanos, se encuentran cosas relacionadas con la raza, cosas relacionadas con la religión, cosas relacionadas con la educación, etc. Todos son elementos que se encuentran en una familia, ¿ya? Pero hay algo muy importante que vamos a ver, que tiene que ver con la familia y que es algo que la Escritura enseña que debe ocurrir en una familia. Todas estas cosas que hemos enumerado también son importantes que ocurran, pero hay algo fundamental para nosotros los creyentes que debe ocurrir en una familia. También es importante mencionar que hoy día se habla mucho, mis hermanos, mucho acerca de otros conceptos de familia, como por ejemplo las uniones civiles. También se llaman familia, ¿ya? También las uniones homoparentales. Lamentablemente esto no está de acuerdo a la Escritura. Y nosotros como cristianos no debiéramos tampoco, aunque debiéramos respetar esto, pero no va de acuerdo a nuestros principios bíblicos, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con uniones civiles y homoparentales, ¿ya? Que es lo que está ocurriendo hoy día en nuestra sociedad. Entonces, eso es más o menos una idea de lo que entendemos hoy día acerca de la familia, pero vamos a meditar en lo que nos dice la palabra del Señor que debe ocurrir en la familia y que es fundamental, ¿ya? Y para eso, mis hermanos, vamos a recordar un poquito lo que nos dice Malaquías capítulo 2, versículo 15. Eso ya lo hemos leído, pero si ustedes se recuerdan, cuando leímos ese pasaje en Malaquías, capítulo 2, versículo 15, nos dice lo siguiente. Dice, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios, ¿ya? Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Nosotros dijimos que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer y ambos van a ser uno, porque ese es el mandato que nos entrega el Señor en Génesis, en el capítulo 2, versículo 24. Pero la idea de llegar a ser uno, ¿por qué uno? Porque el deseo del Señor es que el matrimonio levante una descendencia para Dios, ¿ya? Que forme una familia, ¿ya? Y a través de esa familia se levanta una descendencia para Dios. Y hay algo muy importante, mis hermanos, que nos enseña la palabra del Señor y que lo vamos a leer, que está en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio y que va del versículo 4 al versículo 9. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo este pasaje. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿ya?
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, ¿ya? Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué preciosa es esta palabra que el Señor nos muestra en este pasaje. Mis hermanos, el Señor tenía, y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, ciertas funciones. Por ejemplo, el profeta era el representante de Dios ante el pueblo, ¿ya? Y por eso él traía palabras de Dios y las expresaba al pueblo, ¿ya? El sacerdote era el representante del pueblo ante Dios, ¿ya? El pueblo traía las ofrendas, los sacrificios, y el sacerdote tomaba aquello y lo presentaba a través de un ritual a Dios para que él lo aceptara. Sin embargo, mis hermanos, la propagación de la palabra de Dios no pertenece ni al profeta ni al sacerdote. Dios, en este pasaje, en Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 4 al 9 que nosotros leímos, claramente está indicando que esta labor de enseñar la palabra de Dios a las nuevas generaciones pertenece a los padres, principalmente al padre. No significa que la madre no pueda hacer esta labor, pero pertenece al padre, ¿ya? Y por eso es que le dice, y las repetirás, ¿ya? Y esta palabra repetir, ¿no es cierto? Esta traducción que se hace acá proviene del original, que también significa afilar, ¿ya? Significa perforar, significa agudizar, y también se puede traducir, y de hecho algunas versiones lo hacen de esta manera, enseñar diligentemente, mi hermano. Esa es la labor que se debe desarrollar en la familia, ¿ya? La transmisión de la palabra del Señor a las nuevas generaciones no le pertenece a la iglesia, ¿ya? No le pertenece, mis hermanos, a otros estamentos de la sociedad. Le pertenece a los padres, ¿ya? Ellos son los llamados por Dios en su diseño para que transmitan sus palabras a las siguientes generaciones. Y esto es súper importante, mi hermano, pero crucial. Y esta es la labor, una de las labores principales que tiene que desarrollarse dentro de la familia, ¿ya? Existen distintos tipos de familias, ciertamente, pero algo que tiene que ocurrir especialmente en las familias cristianas es la transmisión de la palabra de Dios a las siguientes generaciones, ¿ya? Ahora, dice que estas palabras, ¿ya? Dice, las enseñarás diligentemente a tus hijos. O sea, tienes que ser responsable. Tiene que haber una intención, la acción de enseñar a los hijos. La palabra de Dios debe ser intencional de parte del padre. No es casual. O sea, el padre tiene que buscar momentos o aprovechar los momentos para enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Y por eso es que él dice,
Hablarás de ellas, de la palabra de Dios, especialmente del mandamiento de adorar a Dios, mi hermano. Hablarás de eso. Estando en tu casa y andando por el camino, es decir, dentro de la casa, tiene que hablarse de la palabra de Dios. Y cuando nosotros estemos fuera de la casa, compartiendo con nuestros hijos, también tenemos que aprovechar de hablar la palabra del Señor, ¿ya? Y dice, y al acostarte, imagínense, o sea, antes de acostarse, también debiéramos hablar de la palabra del Señor. Y cuando te levantes, también debiéramos hablarle de la palabra del Señor. Es decir, la transmisión de la palabra del Señor es continua dentro de la familia. En todo momento, mis hermanos. Y eso fue lo que ocurrió en el libro, o al pueblo de Israel, que nos relata el libro de los jueces, falló. La familia falló. Los padres, tal vez por estar ocupados en muchas otras cosas, mis hermanos, fallaron de conversar a sus hijos lo que Dios había hecho por su pueblo. Y por eso que se levantó una generación que no conocía a Dios. Y eso es lo que ocurre, mis hermanos, también en el pueblo cristiano, ¿ya? Muchas veces los padres dejan esta labor relegada a la iglesia. Es suficiente con que mis hijos vayan a la escuela dominical, es suficiente con que mis hijos vayan al grupo de jóvenes, pero no hay una acción intencionada dentro del hogar de comunicar la palabra del Señor. Y por eso, mis hermanos, el libro de los jueces nos muestra que comienza la apostasía en el pueblo de Israel. Y comienzan estas generaciones a perder el temor de Dios, mis hermanos. El temor de Dios, mis hermanos, no es tenerle miedo a Dios. El temor de Dios es tenerle respeto a Dios. Es tener temor de ofender a Dios. Eso es el temor de Dios. El concepto bíblico de temor a Dios es temer ofender a Dios. Como ocurrió con José, cuando la mujer de Potifar lo quiso llevar, ¿no es cierto?, a su dormitorio, ¿no es cierto?, a su recámara. Él, cuando ella lo tomó, lo primero que él hizo fue: ¿cómo yo he de pecar contra mi Dios? ¿Se da cuenta el temor de Dios? Bueno, ese temor se fue en esa generación. ¿Por qué? Porque no escucharon a sus padres hablar de las grandezas, de las maravillas de Dios, mi hermano. Por eso es que cuando llega un padre y se convierte a Dios con poder, los hijos normalmente, la siguiente generación, escucha eso y también, mis hermanos, sirve a Dios. Pero a medida que va pasando el tiempo, llega la tercera generación y ya no escucha eso con tal intensidad. Y cuando llega la cuarta generación, ya lo escucha menos, ¿ya? A veces hay hijos que ya en la tercera generación comienzan a desviarse del camino y sus hijos no escuchan estas maravillas. Y por tanto ya ellos totalmente se desvían de Dios. Y se produce, mis hermanos, la apostasía. Se aparta la familia, el linaje se aparta de Dios. Y esto es lo que ocurre en el pueblo de Israel. Y entonces, mis hermanos, Dios tiene que hacer algo. Retira su protección, empiezan problemas, empiezan los enemigos a atacar y entonces las personas vuelven su mirada a Dios, mi hermano. Es el mismo ciclo que se repite hoy día. Y por eso que el libro de los jueces sirve mucho para nuestros días, mis hermanos. Para que nosotros nos cuidemos y evitemos que nuestros hijos, mis hermanos, se aparten de los caminos del Señor. Fíjense lo que dice en Salmo 127, hay una referencia muy bonita que nos habla, mis hermanos, cómo
debemos nosotros considerar a nuestros hijos. En el Salmo número 127, mire lo que dice este Salmo, que es bien bonito. A partir del versículo 3 al 5 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Ya? Y la puerta era el lugar de la ciudad donde normalmente habían disputas, estaba la corte y qué sé yo, ocurrían ese tipo de cosas. Entonces, cuando se presentaba el padre, iba con un montón de hijos, mi hermano, iba fortalecido. Pero lo bonito es lo que dice el versículo 4, que dice: como saetas en mano del valiente. Saetas, flechas, mis hermanos, que son afiladas. Por eso que la palabra del Señor acá, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 9, habla de y las repetirás, ¿ya? Habla de afilar, ¿ya? Es el trabajo que hay que hacer con los hijos. Afilar, perforar el corazón con la palabra del Señor. Agudizar, mis hermanos, ¿ya? Enseñar diligentemente, que ellos tengan agudeza en relación a la palabra del Señor. Y por eso, en todo momento. Entonces, los padres, mis hermanos, somos los llamados a hablar la palabra de Dios a nuestros hijos. Muchas veces nosotros, mis hermanos, queremos que Dios nos utilice para evangelizar a otros, pero el Señor, a los padres, nos ha dado una herencia que son nuestros hijos, y nosotros debemos evangelizarlos a ellos, mis hermanos. Por eso es que el Señor lo que busca cuando me permite el don del matrimonio es levantar una generación para Dios, mi hermano. Y para eso es necesario la enseñanza de la palabra de Dios. Y esa labor le corresponde a los padres. Por eso que muchas veces hay papitos que sufren mucho porque sus hijos se van del camino, ¿ya? Y se van al mundo, y ellos lloran, qué sé yo, y sufren, porque es doloroso, mis hermanos. Pero también hay que reconocer que esa es una falla de la familia, es una falla también de los padres. Y antiguamente, mis hermanos, los padres se preocupaban de esto, ¿ya? Yo me recuerdo que en mi hogar, mi padre siempre tenía textos bíblicos que él mismo los escribía, porque él le gustaba un poco el arte. Entonces él escribía estos textos bíblicos y los ponía en un lugar, en otro lugar. Y nosotros vivíamos en la casa leyendo esos textos bíblicos, ¿ya? Me recuerdo que mi suegro también, en su hogar, él solía sacar de los calendarios que tenían textos bíblicos, y él esos textos bonitos que salían ya en calendarios antiguamente, él los ponía en la pared, por aquí, por allá. Entonces en la casa uno entraba y también solía leer textos bíblicos, ¿ya? Porque ellos se preocupaban de esto, mi hermano. Ellos, a pesar de no tener un nivel de escolaridad elevado, pero ellos sí creían en que voy a transmitir la palabra de Dios a mis hijos. Y de esa manera lo hacían, ¿ya? Nosotros, la generación de hoy, ha perdido totalmente aquello. Y las generaciones nuevas, mis hermanos, incluso le tienen miedo a los hijos. Los hijos hacen lo que quieren con los padres. Qué tremendo, mi hermano. Entonces, ya se ve esta idea de lo que ocurría también en el pueblo de Israel, cómo las nuevas generaciones ya empiezan a desviarse de Dios, ¿ya?
Y por eso que es importante, mis hermanos, que esta labor, las generaciones de hoy, los padres nuevos, retomen esto y enseñen desde pequeñito a sus hijos, ¿ya? Me recuerdo también que en la iglesia donde yo asistía cuando niño, no habían cuadros de paisajes, nada, habían 3 textos bíblicos, ¿ya? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, ¿ya? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿ya? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, ¿ya? Eran los 3 textos bíblicos con los cuales cuando uno entraba al templo uno veía aquello, pero eso estaba basado en lo que dice la Escritura, mi hermano, que hay que mostrar la palabra de Dios. La palabra de Dios debe estar frente a tus ojos. Y esa es la labor del Padre, mis hermanos, del Padre. Por eso que también Pedro habla de que nosotros somos sacerdotes, ¿ya? Tenemos un ministerio que cumplir como padres, ¿ya? Y el ministerio es la transmisión de la palabra de Dios. Así es que eso es algo, mis hermanos, que nosotros tenemos que tener en cuenta. Eso es la familia. La familia es una comunidad de aprendizaje establecida por Dios. Es una comunidad de aprendizaje. Cuando Dios a usted le da hijos, le está poniendo estudiantes, porque está construyendo su familia, es una comunidad de aprendizaje, donde no hay que preparar lecciones, como por ejemplo en la universidad, en el colegio, los profesores tienen que preparar sus lecciones para ir a enseñar. En la familia, la vida misma, mis hermanos, es una lección. Lo que pasa a cada minuto, a cada hora. El comerse un platito de comida en la mesa con los hijos es una lección. Al levantarse en la mañana es una lección. Todo es una lección. Lo que ocurre en la familia. Y por eso, mis hermanos, que es importante que nosotros los padres demos buen ejemplo a nuestros hijos. Y muchas veces es fácil, mis hermanos, comportarse como cristiano en la iglesia, ¿ya? A lo mejor allá en el trabajo también. Pero donde realmente se mide o se sabe si uno es cristiano o no, es en el hogar, en la manera como uno se comporta dentro del hogar. Y ahí, mis hermanos, lamentablemente todos fallamos. Todos fallamos. ¿Por qué? Porque creemos que transmitir la palabra del Señor muchas veces es simplemente hablarla desde aquí para afuera. Pero transmitir la palabra del Señor significa que la palabra de Dios está encarnada en usted y está también encarnada en mí. El Espíritu Santo del Señor es quien debe encarnar la palabra en usted y encarnar la palabra de Dios en mí. ¿Para qué? Para que mi vida, para que su vida sea la transmisión de la palabra del Señor a los hijos. Por ejemplo, si sus hijos nunca lo ven orar, lo más probable es que no sean buenos para orar. Si sus hijos lo ven que usted nunca toma la Biblia, lo más probable es que ellos no sean lectores de la Biblia tampoco. ¿Cuántas veces ustedes, mis hermanos, han invitado a sus hijos a leer la Biblia juntos? Por misericordia del Señor, a mí me ha correspondido hacer aquello, invitar a mis hijos, leamos la Escritura, ya este año vamos a tener un plan de lectura bíblica. Y muchas veces hay pasajes que hemos ido compartiendo y comentando, pero muchas veces, especialmente cuando mis hijos eran más pequeños, todavía lo hacemos, pero era más frecuente cuando eran pequeños, ¿ya? O, por ejemplo, antes de salir, hijo, tienes que orar al Señor, tienes que arrodillarte a las plantas del Señor para que Él te cuide.
Y todavía vemos cómo esa costumbre, esa idea está en ellos, ¿ya? Cada vez que mis hijos vienen a la casa, ¿no es cierto? Y después tienen que retirarse, ya papi, oremos, porque tengo que irme. Ahí nos arrodillamos todos y nos ponemos a orar, mis hermanos. Antes era muy enseñado el culto familiar, mi hermano. Era muy importante. Hoy día eso ya ni es parte del pasado, no se practica. Pero si usted quiere levantar una generación para Dios, debe volver a esa práctica, mi hermano, porque en eso consiste la familia. La familia es una comunidad de aprendizaje. Y así como son los padres, son los hijos. Los hijos son el reflejo de lo que son los padres, mi hermano. Hay veces que los hijitos son un poquito envidiosos, son un poquito egocéntricos. Bueno, es porque los padres le muestran ese tipo de actitudes también a los hijos. ¿Sí? Los hijos son nuestro espejo. Y por eso, mis hermanos, que tenemos que nosotros preocuparnos, ¿ya?, de que nuestra familia sea una comunidad de aprendizaje ¿de qué? De la palabra del Señor. De la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, nosotros como padres tenemos oportunidades únicas, mi hermano, de haber sido bendecidos por Dios, que nos puso almas, mis hermanos, almas, para que nosotros las evangelicemos, para que usted las evangelice, para que usted discipule, mi hermano. Y debemos mirar a nuestros hijos como nuestros hermanos en Cristo. Que el Señor, cuando me dio mi primera hija, mi segunda hija y mi tercer hijo y cuarto hijo, el Señor me dio discípulos potenciales de Él. Y me los dio para discipularlos, mis hermanos, por una vida, mi hermano. Qué precioso es. Y ver también, mis hermanos, que nuestros hijos después alaban a Dios, hablan de Dios, buscan a Dios, se comunican con Dios. Eso es levantar una generación para Dios, mi hermano. Y esa es la labor que tenemos que hacer nosotros los padres. Por eso que es una oportunidad, pero maravillosa, que el Señor a usted le está dando. Es una herencia, mi hermano. Herencia de Dios son los hijos, ¿ya? Esa palabra herencia tiene un significado pero tremendo, ¿ya? Herencia de Dios son los hijos. Entonces, mis hermanos, hay veces que los papitos decimos, pero yo no estoy preparado para enseñar la palabra del Señor. Hermano, no necesita tomar cursos. Todos mis hermanos somos aficionados nada más, ¿ya? Nadie sabe, nadie es padre sabiendo ser padre, ¿ya? Lamentablemente es algo que se va aprendiendo y practicando al mismo tiempo, mi hermano. Lo importante, mis hermanos, son no tanto el contenido, sino las vivencias que uno tiene con los hijos. Esas son las cosas que se recuerdan. Por ejemplo, recordar con mi padre yo oraba. Mi padre me hizo leer la Escritura cuando yo tenía tantos años. Con mi padre hice un viaje misionero a tal parte. Esas son las vivencias, mis hermanos, que se recuerdan. Y son las cosas que nos dice también el libro de Proverbios. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, él no se va a apartar de él. Y esa instrucción parte desde que el niño es pequeñito. Yo me recuerdo que con mi esposa nos preocupábamos de hablarle al bebito cuando estaba en su vientre. Y hablábamos con él y le cantábamos.
Y me recuerdo siempre cuando nació mi hijo Reinaldo, vi cuando lo estaban tratando y cómo las enfermeras estaban, digamos, haciendo algunas cosas con el niño, limpiándole y todo eso, y él lloraba, ¿ya? Y recuerdo que yo le empecé a hablar, Reinaldo, Reinaldo, ¿ya? Y de repente él mueve su cabecita y reconoce la voz de quien le estaba hablando, mi hermano. Entonces, es maravilloso tener ese tipo de experiencias y con todos mis hijos, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque mis hermanos, hubo personas que nos enseñaron que había que hacer esta labor, mi hermano. Pero esta labor hoy día se está perdiendo en las familias modernas, especialmente en las familias cristianas. Y el peligro es justamente que comience la apostasía como ocurrió aquí en el pueblo de Israel. Entonces, es importante la regularidad del discipulado. La palabra del Señor dice que nosotros debemos predicar el Evangelio y ser testigos en Jerusalén, en Judea, etc. Y lo que está indicando el Señor a través de ese mandato, que hay que partir por lo más cercano. ¿Y qué es lo más cercano? La familia, pues, mi hermano. La familia. ¿Cierto? Esto es algo, mis hermanos, que proviene de la enseñanza del Señor al pueblo de Israel. Y nosotros tenemos que mantener esa enseñanza de que el ministerio de transmisión de la palabra del Señor es entregado a los padres. Ahora, a través de los años, por supuesto, Satanás ha querido arrebatar esa labor, ¿ya? En la época medieval fue una época en la cual muchos niños estuvieron sin padres, ¿ya? No hubo familias descompuestas. Luego, mis hermanos, ocurrió algo parecido con la revolución industrial. Normalmente antes había producción artesanal y en la producción artesanal trabajaba toda la familia, ¿ya? Cuando vino la revolución industrial, la producción en masa, comenzaron a irse a las industrias y se separó la familia, ¿ya? Los padres iban a trabajar, los hijos quedaban en la casa y muchas veces también se usaban niños para trabajar, ¿ya? Y era tal el nivel de desintegración familiar que ahí nace, mis hermanos, la necesidad de que la iglesia proveyera escuelas dominicales para poder enseñar la palabra, porque la labor de los hermanos cristianos de, digamos, enseñar a sus hijos se estaba perdiendo, ¿ya? Y comienza la iglesia a preocuparse de esa situación y se proponen las escuelas dominicales. Pero la labor de enseñar a los hijos la palabra de Dios es de los padres, mis hermanos. Ahora, lo mismo está ocurriendo hoy día. Hoy día hay muchas partes, muchos países donde la labor de educar a los padres, a los hijos que le pertenece a los padres, mi hermano, está siendo arrebatada por el Estado. Y en muchos países esto está ocurriendo, donde se desea que, ¿no es cierto?, los hijos sean educados incluso sin injerencia a los padres. Y eso no corresponde, eso no puede ser. Nosotros como cristianos debemos tener ese derecho, mis hermanos, de enseñar a nuestros hijos. Nadie nos puede arrebatar ese derecho porque esa es la labor de los padres. Y es la razón por la cual hoy día hay una fuerte ola aquí en Estados Unidos que comenzó en el año 70 de hacer escuelas en las casas, donde los mismos papitos se preocupan de enseñar a sus hijos por lo que está ocurriendo en las escuelas seculares, en las escuelas de gobierno, ¿ya? Y como en algunos colegios privados también la educación es cara, entonces también, mis hermanos, para proteger al niño, algunos padres, especialmente en movimientos cristianos, están educando a sus hijos dentro de las casas. Y eso está bien, mi hermano. Es una excelente iniciativa. Y es justamente parte de lo que enseña la Escritura también. En nuestra labor como padres, transmitir, mi hermano,
en esta comunidad de aprendizaje que es la familia, la palabra de Dios. Entregar valores. Y entregar valores tiene que ver con entregar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor entrega principios de vida. Y lo importante es cuando esos principios de vida están, mis hermanos, encarnados en el Padre, en la Madre. Y al ver el actuar, dependiendo de las distintas situaciones que se van viviendo como familia, los niños van aprendiendo de primera fuente, de manera experimental, experiencial, van aprendiendo cómo sus padres aplican la palabra del Señor a diversas situaciones. Y eso, mi hermano, no se va a olvidar jamás. Por eso es que es tan importante, mis hermanos, que nosotros nos preocupemos de esa labor fundamental que tiene la familia. Es lo que falló en el pueblo de Israel y es lo que hoy día también está fallando en el pueblo cristiano. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo está su comunidad de aprendizaje? ¿Cómo está? Bueno, esa respuesta entréguesela al Señor. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa palabra que tú tienes para nosotros. Te agradecemos, Señor, este consejo maravilloso de tu palabra y ayúdanos, Señor, a que nuestras familias puedan ser familias sólidas, en las cuales verdaderamente ocurra este aprendizaje, sea una verdadera comunidad de aprendizaje donde se imparta, Señor, tu palabra y que como cristianos no esperemos, Dios mío, que otros vengan a hacer ese trabajo por nosotros, porque tú nos has dado esa labor a nosotros, los padres. Todo te lo ruego, todo te lo suplico, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, los avisos para esta semana que viene son los siguientes. El miércoles 17 de abril vamos a tener el taller de Mujeres de la Biblia a las 9 de la noche, hora de Illinois, 10 de la noche, hora de Bolivia y Chile, 11 de la noche, hora de Argentina. Como lo hemos dicho, este taller está dirigido por nuestras hermanas Janet Báez y María Ángeles. El día viernes tenemos el taller de lectura bíblica de 7:30 a 9:30, hora de Illinois, 8:30 hora de Bolivia y Chile, 9:30 hora de Argentina. El día domingo, domingo 21, tenemos nuestra reunión de meditación a las 6 de la tarde, hora de Illinois, 7 de la noche, hora de Bolivia y Chile, 8 de la noche, hora de Argentina. Y seguiremos hablando acerca de la familia. Y también a las 7 de la tarde tendremos nuestro webinar de juventud a las 7 de la tarde. Bien, vamos a pedir la bendición al Señor. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por habernos dado esta oportunidad de poder participar de este servicio de meditación y poder considerar esta palabra tan maravillosa. Yo te ruego, Señor amado, que tú bendigas esta palabra en cada corazón, Dios mío, y que tú bendigas a cada hermano que ha estado conectado y que también, Señor, va a mirar esta grabación en los próximos días. Bendíceles tú, que tu Santo Espíritu, Padre amado, vaya a cada corazón y ellos puedan sentir esa bendición especial de tu Santo Espíritu. Todo te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.